¿Qué tal? Nuevamente estamos en una clase virtual de ciencia ambiente y sin preámbulos y recomendaciones, cosa que tú conoces, comenzamos la clase. Teorías del origen de la vida. Siempre las personas han tratado de una u otra forma explicar cómo se originó la vida. Esas explicaciones han ido desde fábulas hasta supuestos o modelos teóricos en los cuales probablemente trataron de reproducir cómo fue el momento en que apareció la vida, para más o menos entender cómo fue. Entre las teorías más resaltantes históricamente hablando, tenemos los siguientes, ¿no? Como la teoría panspermia, la generación espontánea, ahí aparece el creacionismo y también tenemos la bioquímica. Ahora, panspermia. Esta fue propuesta por Arrhenius, aunque ya de verdad otros autores ya la proponían. ¿Qué dice la teoría de panspermia? Nos dice de que dice que la vida se originó en el espacio exterior y que a través de cometas o parecidos, esporas o gérmenes de esa que formaban esa vida, llegaron al planeta Tierra. Ahora, otra teoría rápida para explicar es la generación espontánea. En un principio fue propuesta por Aristóteles, pero varios autores agregaron varias cosas a esta teoría. Esta teoría dice que la vida puede ser generada a partir de objetos inanimados. Por ejemplo, ¿no? Ves en esa imagen ahí de Aristóteles, vamos a ver que él pensaba que de un árbol, por ejemplo, que había talado y si tiraba en el mar, podía generarse un cocodrilo. Esta teoría fue refutada por los experimentos de tres investigadores. En este caso, el Francisco Redi fue quien comenzó esta refutación. Como él que hizo, él puso pedazos de carne en esta imagen, pedazos de carne en un envase. Un grupo lo puso sin tapa y otro grupo de carne lo puso con tapa. Después de unos días se dio cuenta de que los envases con tapa no habían desarrollado ningún tipo de gusano, sino solo aquellos que sí tenían, solo aquellos que no tenían tapa. Por lo tanto, la conclusión lógica es de que no existe la generación espontánea. Sin embargo, varios de los detractores decían que no apareció nada. ¿Por qué? Porque simplemente no había aire y el aire necesario para que aparezca la vida. Lázaro Spallanzani luego, aquí estamos acá. Lázaro Spallanzani hizo un experimento semejante, pero esta vez con un caldo. Ahora, ¿qué hizo? Él en un recipiente, en este caso un balón, puso caldo y lo esterilizó, es decir, lo hirvió. Y le puso inmediatamente una tapa, ¿no? Para evitar que entren bacterias o microorganismos. Después de un tiempo se dio cuenta de que no había aparecido absolutamente nada. No había aparecido nada, solamente dentro del caldo. Sin embargo, cuando apenas destapó y lo dejó ahí, apareció el caldo se demostró turbio por la aparición de microorganismos. Otro claro ejemplo de que la teoría espontánea no es verdad. Sin embargo, el que acabó la teoría espontánea por siempre fue Pasteur, sí, el responsable de la pasteurización. Ahora, ¿qué hizo él? Puso también un caldo dentro de un envase de vidrio con cuello bastante largo. Con el calor hizo que ese cuello se vuelva en forma de S y esterilizó o hirvió el caldo. Lo que sucedió fue lo siguiente. El caldo simplemente no había desarrollado ningún tipo de microorganismo, pese a que sí tenía entrada de aire. Sin embargo, donde habían crecido los microorganismos, solamente habían crecido en la punta. Una vez que contaminó el caldo con un poco de la punta,
¿Qué sucedió? Ahí recién comenzaron a crecer los microorganismos. De esta manera, Pasteur demostró que la generación espontánea no es verdad, sino que la vida aparece solamente de la vida. Por lo tanto, ese es uno de sus famosos postulados, ¿no? La vida solo procede de la vida. Y eso sí es absolutamente verdad. La teoría creacionista se encuentra obviamente en la Biblia y menciona que Dios dio origen a todos los organismos vivientes de nuestro planeta. Y les asignó pues una función específica según su diseño. Es decir, ¿no? Al león no le hizo volar, sino lo hizo un depredador, ¿no? Ahora, teoría bioquímica. Esta teoría es bastante interesante. Fue propuesta por Alexandre Oparin en su obra El origen de la vida. Esta teoría nos dice que en la Tierra primitiva, fíjate en estas imágenes, había una gran cantidad de gases como vapor de agua, amoníaco y también dióxido de carbono. Estas moléculas, producto de las descargas eléctricas de las tormentas que habían ahí, comenzaron a producir pequeños compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos comenzaron a organizarse poco a poco en coacervados y finalmente esos coacervados se convirtieron en células, y para ser exacto, bacterias. Y bueno, las bacterias evolucionaron a células, etcétera, etcétera. Algo parecido hemos visto nosotros, ¿no te acuerdas en la clase evolución de las plantas? Pues ya, ahí continúala, ¿no? Las bacterias se volvieron células eucariotas y las células eucariotas se desarrollaron y bla, bla, bla. Muy bien, eso tú ya deberías de haber repasado. Digo que esta teoría es bastante interesante porque, bueno, me olvidaba, esta composición no se hacía en los océanos, sino se hacía en charcos que estaban cerca al litoral y que concentraba abundante materia orgánica. Bueno, el método científico es el título adicional de otra clase que tienes que también copiar. ¿Qué es el método científico? ¿Te acuerdas en el laboratorio que te dije? Pues léelo bien. Es un conjunto de pasos o procesos que el hombre debe de emplear en la investigación para demostrar si un conocimiento es verdadero. Una vez yo te pregunté algo. Te pregunté sobre qué forma de cultivo es el más eficaz. Cada uno dio diferentes opiniones. Sin embargo, yo te pregunté cuáles eran tus pruebas para decir que eso era verdad. Y tú ahí no supiste qué responder. Pues el método científico le ofrece a los científicos la prueba válida para decir si un comentario o lo que él piensa que es verdadero o falso. El método científico tiene unos pasos que obligatoriamente se tienen que seguir, o por lo menos se tienen que considerar. Uno es la observación, que en este caso consiste en observar un fenómeno, o sea, algo que sucede, cualquier cosa que sucede, y tratar de darle, en este caso, tratar de ver cómo se genera. La observación puede responder fácilmente a la pregunta de qué sucedió, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú en tu jardín tiras 2 semillas. En un lado del jardín, una semilla crece muy rápidamente y da muy buenos frutos, pero en la otra parte del jardín simplemente no, se queda enana y muy enferma esa planta. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿No hay un fenómeno aquí raro que observar? Muy bien, eso se llama observación. Luego, después de la observación, viene la formulación de la hipótesis, que en este caso consiste en que tú trates de dar una explicación a lo que ha sucedido. En el ejemplo anterior, ¿qué crees que sucedió? Muy bien, ¿no? Puedes decir que tal vez una parte del jardín, de tu jardín, tiene muy buena tierra y la otra parte simplemente no. Esa es una muy buena hipótesis. Para saber qué es más o menos para tratar de entender o elaborar una hipótesis, podrías preguntarte por qué sucedió lo que observaste, ¿no? De esa manera tú puedes identificar mejor una hipótesis ahora. Bueno,
Luego viene la fase de experimentación, que la experimentación es en reproducir y observar el fenómeno que tú has observado antes, valga la redundancia, y darle una explicación, pero en condiciones controladas, es decir, evitando que hayan otros factores. Por ejemplo, en el experimento anterior, ya, muy bien, tu hipótesis es de que la Tierra es el problema. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Pues una forma de hacer es coger un pedazo de tierra y en un laboratorio, midiendo la misma temperatura y dándole la misma cantidad de luz, vamos a volver a sembrar otro tipo de semillas. Pero además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esa tierra y vamos a hacer un análisis químico para saber cuáles son los compuestos de esa tierra. Y por si acaso también vamos a hacer un pequeño análisis microbiológico para ver si no hay un patógeno dentro de esa tierra. ¿Ves? He hecho un montón de cosas para saber qué cosas, si es que mi hipótesis es correcta. Una forma de saber, o mejor dicho, de formular un experimento es respondiendo la pregunta ¿cómo compruebo mi hipótesis? O sea, ¿cómo compruebo si mi hipótesis es correcta? El último paso es las conclusiones o elaboración de conclusiones. ¿En qué consiste? Consiste en que después de recolectar todos los datos de la experimentación, uno los ve, los analiza y elabora su respuesta final. Por ejemplo, ¿no? Digamos que después de hacer el experimento anterior, te das cuenta que todos los resultados son completamente idénticos. El único dato diferente es que en uno aparecen muchos nematodes y en la otra tierra no. Por ejemplo, en la tierra en la cual la planta crece muy bien, no aparece ningún nematode en resultados microbiológicos, sino está cero, está limpio. Mientras que en la otra, donde la planta crece muy raquítica, aparece un alto contenido de nematodes. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por qué un lado de jardín entonces crece mejor que en el otro? Porque no hay presencia de nematodes. ¿Ves? De esa manera, de forma metódica, llegamos a una conclusión válida para que nuestra hipótesis sea rechazada o aceptada. Muy bien, estas son las actividades que tú tienes que realizar. Y recuerda que la otra semana tenemos laboratorio. Tienes que, como material individual, tienes que llevar tu mandil, hojas, lápiz, colores, folder y hojas bond para que puedas dibujar en el salón. Y de forma individual tienes que llevar un cuy que ya muerto, o sea, ya degollado y sin piel, o sea, como los que venden en el mercado, pero con la condición de que tenga todas sus vísceras intactas, o sea, que no lo hayan abierto. ¿Ok? Muy bien. Eso fue todo y hasta luego.